Hola a todos, bienvenidos nuevamente. En esta ocasión vamos a hablar de la neumonía redonda. Una neumonía redonda se define como una infección bacteriana del pulmón con morfología redondeada, tal como lo estamos viendo en este paciente en la proyección anteroposterior, la cual se ubica en el lóbulo inferior derecho y en la proyección lateral a nivel de los segmentos posteriores. Estas neumonías presentan contornos bien definidos y simulan una lesión tipo masa. La mayoría de las veces se observa en pacientes menores de 8 años de edad. Imagenológicamente se caracterizan por la presencia de una radioopacidad redondeada, de contornos bien definidos y con broncograma aéreo en su interior. Es más común en la región posterior de los lóbulos inferiores y en el 98% de los casos es una lesión solitaria. No ejerce efecto de masa y no se observa extensión hacia los tejidos vecinos, como por ejemplo distorsión vascular o mediastinal, como tampoco erosiones en los arcos costales. Sus márgenes ejercen ángulos agudos con la pared torácica o con el mediastino, ya que se trata de una lesión con ubicación intratorácica. Su tamaño oscila entre 1 y 7 centímetros de diámetro. Y tras el seguimiento imagenológico, estas lesiones se resuelven en el 95% de los casos. El agente etiológico más frecuente es el Streptococcus pneumoniae. En el pulmón de los adultos, los alvéolos y los lobulillos pulmonares secundarios se encuentran comunicados entre ellos a través de los poros de Kohn y los canales de Lambert, lo cual facilita la diseminación de los procesos patológicos con diseminación endobronquial. Sin embargo, los lobulillos secundarios de los pacientes pediátricos, especialmente de aquellos menores de 8 años, carecen de la formación de poros de Kohn y canales de Lambert, lo cual hace que el proceso infeccioso quede limitado a los contornos del lobulillo pulmonar secundario. Y esto explica por qué el proceso neumónico conserva una morfología redondeada con contornos bien definidos sin extenderse a los lobulillos secundarios adyacentes. Veamos este caso clínico. Se trata de un paciente de 7 años de edad que consulta por fiebre y vómito. En la radiografía de abdomen se observa una radiopacidad de contornos bien definidos y morfología redondeada proyectada sobre el hemidiafragma derecho. Pensando en la posibilidad de una neumonía redonda, se solicita una radiografía de tórax en la que se observa una radiopacidad con morfología redondeada, de contornos bien definidos y con broncograma aéreo en su interior. Hallazgos consistentes con una neumonía redonda. En este paciente se observa una radiopacidad con morfología redondeada y contornos bien definidos que no genera desplazamiento o estenosis de las estructuras bronquiales adyacentes. En la proyección lateral se observa cómo esta lesión genera ángulos agudos con la pared torácica, sugiriendo una ubicación intratorácica. Tras el manejo antibiótico, se observa en el control radiográfico la desaparición completa de esta lesión, lo cual confirma el diagnóstico de neumonía redonda. Los diagnósticos diferenciales de la neumonía redonda más importantes a tener en cuenta son los siguientes. El primero de ellos es el quiste broncogénico. Esta lesión generalmente tiene una ubicación parailiar y genera distorsión de los vasos y de los bronquios adyacentes, y a diferencia de la neumonía redonda, no desaparece tras la administración de antibiótico-terapia. Otro diagnóstico diferencial importante es el neuroblastoma. Sin embargo, el neuroblastoma tiende a ser una lesión de mayor tamaño que genera ángulos obtusos con la pared torácica vistos con mayor claridad en la proyección lateral y que genera distorsión en las estructuras óseas adyacentes. Otra característica que lo diferencia de la neumonía redonda es que en los estudios tomográficos con contraste esta lesión realza de forma ávida y a diferencia de la neumonía redonda tampoco desaparece con la antibiótico-terapia.
Otro diagnóstico diferencial a tener en cuenta es la malformación pulmonar congénita de la vía aérea. En esta patología, las lesiones redondeadas generalmente están neumatizadas debido a que están conectadas con el árbol bronquial, lo cual la diferencia claramente de la neumonía redonda. Y finalmente debemos contemplar la posibilidad de un secuestro broncopulmonar, una lesión que también es frecuente encontrarla en los lóbulos inferiores. Presenta generalmente una morfología triangular y que usualmente se ve desde los primeros meses de vida, ya que generalmente su diagnóstico se hace de forma perinatal. Sin embargo, es importante destacar que el dato más característico de la neumonía redonda es que desaparece en la mayoría de los casos tras la administración de antibiótico terapia. En caso de que esta lesión persista tras la administración de un periodo apropiado de antibióticos con un espectro que cubra el Streptococcus pneumoniae, deben realizarse estudios adicionales para descartar cualquiera de estas patologías, generalmente a través de una tomografía de tórax con contraste. Bueno, hasta aquí este video. No olviden suscribirse al canal, dejarnos sus comentarios, dudas o inquietudes. Y si les pareció interesante este video, les recomiendo dejarnos un like. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto.